Les damos la bienvenida a La Sombra del Flamingo, narraciones de cuentos extraordinarios y clásicos de la literatura universal para todos los oídos. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. En una bandada de blancas palomas, un cuervo negro añade más belleza incluso que el candor de un cisne. Nada es tan indecente que no se pueda decir a otra persona si se usan las palabras adecuadas para transmitirlo. Estas son frases nada más y nada menos que el maravilloso escritor Giovanni Boccaccio, quien nace en Florencia, particularmente en Certaldo, el 16 de junio de 1313 y muere en ese mismo lugar el 21 de diciembre de 1375. Boccaccio fue un escritor y humanista italiano, uno de los padres junto con Dante y Petrarca de la dignificación de la literatura en italiano. Compuso también varias obras en latín. Giovanni Boccaccio es recordado sobre todo como el autor de esta magnífica y recordada obra, El Decameron, justamente en la historia que nos convoca el día de hoy. Un libro esencial para introducir en la literatura europea el género de la novela corta o el relato, y que utiliza el recurso técnico de la narración enmarcada. Con esta fundó una nutrida escuela llamada Nobilieri. Pero imaginemos esa Florencia de 1348. Campanas doblando por cuerpos anónimos, puertas marcadas, familias evaporadas en cuestión de días. Y mientras, la ciudad se convertía en un inventario de ausencias. Mientras tanto, el joven Boccaccio observaba. Él no era sacerdote, no era médico, no era héroe. Era el hijo ilegítimo de un mercader, criado entre contabilidades y pasiones clandestinas. Enamorado, dicen, de una mujer llamada Fiammetta, que quizás existió, quizás no, o quizás fue el nombre que le dio a todas sus amantes. Boccaccio no fue particularmente un moralista, fue un anatomista del deseo. Aprendió más de las cortes napolitanas que de las bibliotecas. Frecuentó palacios donde la política se decidía entre risas y susurros en alcobas. Y escuchó confesiones que nunca fueron escritas. Y tras la peste bubónica, enfermó de una culpa extraña, la culpa de ser sobreviviente. Dicen que Boccaccio quemó sus manuscritos, dicen que quiso volverse más devoto en la madurez, dicen que se avergonzaba de la ligereza con la que había celebrado la carne. Pero ya el Decameron estaba escrito, y un libro cuando nace en medio de la muerte no se puede desinventar. El Decameron no fue necesariamente un capricho erótico como algunos autores lo mencionan, fue más bien un gesto radical, y si el mundo se pudre, pues contemos historias, si la peste nos cerca, hagamos del deseo una trinchera. Cuenta la historia de 10 jóvenes, 7 mujeres, 3 hombres que huyen de la ciudad enferma. Se retiran a una villa campestre, no precisamente para rezar ni para flagelarse, sino para narrar. Durante 10 días, cada uno de ellos contará una historia. 100 relatos como 100 antídotos. Y ahí ocurre lo impensable. Mientras afuera los cadáveres se acumulan y la enfermedad se propaga, adentro florece la risa. Porque Boccaccio comprendió algo que la moral oficial no toleraba. Y era que la muerte no cancela el deseo, sino por el contrario, lo intensifica. En sus páginas, monjas burlan votos, esposas engañan maridos con una inteligencia sumamente estratégica. Los criados superan a sus amos, mercaderes seducen con astucia matemática. No hay santos, no hay pureza idealizada, hay cuerpos inteligentes doblegándose al deseo. El Decameron es la venganza del ingenio contra la fatalidad. Y siendo así, celebrando en febrero este mes del amor, qué mejor que volver a estas maravillosas historias que tenemos en estos clásicos de la literatura universal. Espero que sea totalmente de su agrado, les acerque un poco a la lectura completa de esta historia y otras magníficas similares de la Italia de esta época. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por compartir, por darle like y un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan desde todos los rincones del mundo. Espero que disfruten esta obra tanto como yo. Siendo así, aquí los dejamos en La Sombra del Flamingo con el Decameron de Giovanni Boccaccio.
Florencia se deshace primero en el aire. No es el grito lo que anuncia la peste, sino el silencio. Las ventanas cerradas incluso al mediodía. Las manos que se esconden dentro de las mangas como si la piel hubiera dejado de ser confiable. El olor a vinagre, a cal, a frutas fermentadas, a hierbas quemadas, a miedo. La muerte pasa por las calles sin necesidad de mostrarse. Basta con que alguien tosa para que los demás retrocedan. Basta con que un cuerpo permanezca inmóvil demasiado tiempo. Y sin embargo, en medio de esa ciudad que se repliega sobre sí misma, 7 mujeres se miran, no con pánico, sino con determinación. 3 hombres se le unen. No hay exaltación heroica, hay una intuición más profunda. Si todo se corrompe, el alma necesita un ritmo que no sea el de las campanas fúnebres. Se retiran a una villa en el campo. El contraste es casi indecente. El aire tiene un perfume húmedo de hojas recién abiertas. El agua corre limpia. Las frutas cuelgan con una gravedad tentadora. La hierba cede bajo los pasos y devuelve una frescura que la ciudad ha olvidado. La primera tarde, mientras se acomodan, una de las jóvenes se descalza. Sus pies tocan el césped y ese simple contacto, piel contra vida, tiene una intensidad que ninguno comenta. Uno de los hombres observa el gesto con una atención involuntaria, como si el mundo se hubiera reducido a esa línea suave del tobillo al talón. No se precipitan, pactan contar historias. 10 días, 100 relatos, un orden dentro del desorden. Cada jornada tendrá un soberano, cada relato un tema. El placer no será caos, será su arquitectura. Y entonces comienza la verdadera combustión. Una voz femenina inaugura la serie. Habla de una joven encerrada por su marido, cuya vigilancia es más severa que su amor. La describe sentada junto a una ventana estrecha, la luz cayendo oblicua sobre su cuello. La mujer escucha pasos que no son los del esposo y su respiración cambia apenas, no por miedo, sino por elección. Cuando finalmente abre la puerta, no hay violencia. Hay un instante suspendido, un reconocimiento mutuo que arde más que cualquier caricia descrita. La narradora no se apresura, saborea la tensión. Cada palabra rosa. Las miradas entre los oyentes se vuelven más largas. Otro día, uno de los hombres relata la historia de un fraile que escucha confesiones en una celda oscura. La penitente habla y el aire entre ambos se vuelve más cálido, más espeso. No se toca nada, pero la proximidad del aliento, la cadencia de la voz, la conciencia súbita de la carne bajo el hábito, todo vibra. El fraile descubre que el deseo no necesita despojarse de la tela para sentirse. Basta un silencio compartido, demasiado intenso. Las risas que siguen no son burlas, son suaves, son tenues, son reconocimiento. El jardín, mientras tanto, parece cómplice. Las ramas se inclinan apenas sobre los senderos. El viento levanta los bordes de las túnicas y deja entrever la insinuación de una forma. Nada explícito, solo lo suficiente. Una de las jóvenes, quizás la más serena, cuenta la historia de una esposa que toma un amante por pura hambre de conversación, de inteligencia. Se encuentran al atardecer. Antes de tocarse, hablan. El intercambio de ideas se vuelve más excitante que cualquier gesto corporal. Cuando finalmente sus manos se encuentran, el lector ya está incendiado. La narradora lo sabe y se detiene ahí. Día tras día, la tensión crece. Hay otra historia de un comerciante orgulloso que cae ante la astucia de una mujer que lo observa como quien calcula una jugada de ajedrez. Una joven ingenua resulta ser la más hábil estratega del grupo. Un marido celoso termina engañado, no por la fuerza, sino por su propia presunción. Entre relato y relato, la vida real del jardín continúa. Comparten frutas abiertas,
cuyo jugo corre por los dedos. Se miran cuando cada uno bebe demasiado lento de la copa. Una mano descansa un segundo más de lo necesario sobre el hombro ajeno al descender una escalera. Nadie cruza el límite, pero todos lo sienten. Entretanto, la peste sigue en la ciudad, se sabe, se menciona apenas, y precisamente por eso cada gesto adquiere gravedad. Cuando la muerte se aproxima, la piel se vuelve más consciente, el latido más audible, la risa más urgente. Una noche después del noveno día, permanecen en silencio bajo la luna. El agua de la fuente refleja las figuras inclinadas. Una de las mujeres canta en voz baja. El sonido no es virtuoso, es íntimo. Uno de los hombres la observa y por un instante parece a punto de hablar. No lo hace. El deseo contenido tiene más potencia que cualquier declaración, ya que no celebra la obscenidad, celebra la inteligencia del cuerpo, la astucia del deseo, la elegancia del riesgo. Cuando el 10.º día termina, el jardín parece más silencioso, pues deben regresar. Florencia continúa herida, la peste no ha sido vencida, pero ellos ya han comprendido algo irreversible, que la vida no se preserva negando el deseo, sino reafinándolo, que la risa es un acto de desafío, que la palabra puede acariciar con más intensidad que la mano. Y al cerrar este libro, lo que permanece no es la peste, es la sensación de una piel que recuerda haber sido mirada, de haber sido habitada por la mirada, de una mente que supo seducir sin degradarse, de un jardín que ardió con una llama contenida y perfecta. Eso es Boccaccio. Esta es nuestra narración para La sombra del flamingo. Esto es el arte de seguir respirando cuando todo alrededor parece extinguirse. Fin.